Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. $7:33, 6:33 en las Islas Canarias. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Muy buenos días, don Luis. ¿Qué tal está usted? ¿Bien? ¿Se siente bien? Yo sí, don Luis, es que yo lo pasé el primero, entonces ya lo he pasado. Ah, canalla. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30 con don Eric Gutiérrez. Vox impulsa el cierre del primer centro de menas en España, ubicado en Santa Cruz, Murcia. El centro de Rosa Peñas ha cerrado sus puertas tras un acuerdo impulsado por Vox dentro del gobierno regional con el Partido Popular. Se trata del primer centro de acogida de menas que cesa su actividad en este país. Los 47 niños y adolescentes que vivían allí han sido trasladados a otro destino, cuya ubicación no se ha hecho pública por motivos de privacidad. El presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, celebró la medida en redes sociales, asegurando que demuestra que sí se pueden cerrar los centros destinados a la inmigración ilegal, e instó a seguir apoyando al partido para continuar en esa línea. La consejera de Política Social del Partido Popular, Conchita Ruiz, explicó que el edificio se reconvertirá en un recurso sociosanitario integrado en el sistema de dependencia, destinado a personas mayores y jóvenes con necesidades especiales. Añadió que la medida responde al acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos regionales y que el nuevo proyecto busca dar un valor social al espacio. Bueno, pues fíjense qué cosas. Resulta que se pueden hacer cosas en el tema de la inmigración irregular, en el tema de los menas en concreto. Resulta que se pueden cerrar centros de menas. Resulta que puede un gobierno regional decir que no quiere un centro de menas en un determinado sitio y convertirlo en un centro sociosanitario. Eso ha pasado en Murcia. ¿Y por qué ha pasado en Murcia? Pues porque resulta que en Murcia el Partido Popular gobierna, pero gobierna sin mayoría absoluta. Necesita los votos de Vox para aprobar presupuestos. Y Vox estaba dentro del gobierno regional cuando empezó toda la mandanga de los menas, del reparto de menas por España. Vox dijo que no. Entonces, como el PP dijo que sí, dijo Vox, pues estás incumpliendo nuestros acuerdos de gobierno, por tanto me salgo del gobierno de la comunidad autónoma. Pero el hecho de que se saliera del gobierno de la comunidad autónoma no implica que el PP pueda gobernar solo. Si no tiene mayoría absoluta, pues entonces necesita votos para aprobar ciertas cosas, por ejemplo los presupuestos anuales. Con lo cual, pues cuando llegó el momento de aprobar presupuestos, Vox dijo, pues aquí te quería llover. Y ¿quieres que te vote a favor los presupuestos? Pues mira, las cosas que me has dicho que no, me vas a decir que sí. Entre ellas, vamos a cerrar este centro de menas de Santa Cruz. No, es que no puedo. Ya lo creo que puedes. No, es que no puedo. Bueno, pues no hay presupuestos. Bueno, vale, entonces sí puedo. ¿Y sí se puede? Por supuesto que se puede. Los gobiernos regionales tienen una manga ancha importante. Si no la tuvieran, pues oiga, los cerramos y nos ahorramos el coste correspondiente, ¿no? Por ejemplo, en Castilla y León, pues Vox consiguió, cuando estaba en el gobierno con el PP, reducir a la mitad las subvenciones a todos los paniaguados de las organizaciones empresariales y sindicales. Se salió Vox del gobierno y el PP otra vez volvió a aumentar las subvenciones a los comegambas de distinto pelaje. Claro que se pueden hacer cosas, y cuando los gobiernos dependen de los votos de Vox, se hacen. Donde el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta, pues no se hacen. Por ejemplo, en Aragón se hacen pruebas de edad a los menas. En Madrid, pues no se hacen pruebas de edad a los menas. Vaya por Dios. ¿Significa que es que el gobierno de Madrid no tiene competencias? Claro que las tiene. Si las tiene el gobierno de Aragón, ¿cómo no las va a tener el gobierno de Madrid? Pero la diferencia es que en Aragón, pues el PP no tiene mayoría absoluta y en Madrid sí. Bueno, les comentaba en el bloque anterior esa noticia preciosa del cisma brutal que ha sufrido la Iglesia anglicana, que ha estallado en dos. Y les comentaba que ese cisma es un reflejo de otro cisma pues previo o simultáneo, que es el que se ha producido dentro de la derecha conservadora en todo Occidente. Las cúpulas de los partidos de la derecha conservadora han sido abducidas por la ideología progre, y bueno, pues ante eso se ha producido una rebelión de la base social
que se ha traducido en que han surgido partidos alternativos a los partidos conservadores tradicionales, y en algunos casos esos partidos pues han laminado a la derecha conservadora tradicional, por ejemplo lo que está pasando en Francia o en Inglaterra. En otros casos, por las peculiaridades del sistema, la rebelión ha sido interna. Por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos, donde Trump ha barrido a los conservadores tradicionales y ya no existen. Bueno, aquí en España teníamos en Navarra un partido conservador, un partido españolista que se llamaba UPN, que pues en determinados momentos era PP, pero luego no era PP porque se peleaban, luego iban en coalición, luego no iban en coalición. Bueno, representa la derecha conservadora de toda la vida en Navarra. Bueno, pues adivinen, dentro de este proceso de abducción de las cúpulas progres de la derecha tradicional, adivinen con quién pactaría Unión del Pueblo Navarro, según dice su líder. Escuchen. La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha reconocido que su partido priorizaría acuerdos con el PSOE y con los nacionalistas del PNV antes que con Vox, pese a los casos que rodean a la presidenta socialista navarra, María Chivite. Así lo expresó Ibarrola durante una entrevista en la cadena SER. Si fuera una encuesta, venga, póngame del 0 al 10 una cifra de estas probabilidades. Una coalición electoral para forales, municipales y generales con el PP, del 0 al 10. Es algo que todavía no le puedo contestar porque no sé qué va a ocurrir. No me está entrando en la encuesta, ¿eh? Un acuerdo de gobierno con Vox, del 0 al 10. 0. Un acuerdo de gobierno con el PSN, del 0 al 10. Es que no le puedo contestar a esto porque no sé lo que va a ocurrir, ¿vale? Pero yo podría trabajar con un acuerdo de gobierno con el PP o con el PSN. Sí, con Geroa va, y también le he dicho, solamente tenemos una línea roja, EH Bildu. Pero si le digo, ¿podemos entrar en una coalición de gobierno con Vox? Le he dicho no. O sea, no entraría en una coalición de gobierno con Vox, tampoco con Bildu, pero sí podría entrar con el Partido Socialista de Navarra, que no solo es un partido pues absolutamente entregado a la causa de Sánchez, sino que es casi lo peor del sanchismo. Recordemos que toda la trama corrupta de Sánchez tiene su origen, su epicentro en un pueblo navarro, en Milagro, de donde era concejal Cerdán. Ahí es donde nace todo lo que luego se va expandiendo. Koldo viene del socialismo navarro. En 2014 Sánchez publicaba ese artículo tan bonito y poético de Koldo, el último Izcolari, del socialismo navarro y tal. Pues la presidenta de Unión del Pueblo Navarro estaría dispuesta a gobernar con el Partido Socialista de Navarra. Ahora, con Vox, nunca. Curioso, ¿verdad? ¿O no? Recordemos que entre los que han aparecido nombrados en la trama de corrupción, la macrotrama de corrupción de Sánchez, del Partido Socialista, pues está precisamente un ex vicepresidente de Unión del Pueblo Navarro. A ver si no es el único que está metido en esa corrupción. A ver si resulta que es que esa corrupción ha podido funcionar durante tantos años en Navarra porque era mucho más transversal de lo que parece. Ya hemos visto cómo salían mencionadas gentes de Bildu, del PNV, de Unión del Pueblo Navarro, como perceptores de prebendas, bien colocación de gente, bien dinerito contante y sonante, bien contratos. ¿Hasta qué punto era transversal esa corrupción que Cerdán parece que lideraba en Navarra con su socio, Anchón Alonso? Pues no lo sé, pero escuchando a la presidenta de Unión del Pueblo Navarro decir que no tendría problema en estudiar una coalición con el Partido Socialista de Navarra, pero con Vox nunca, pues ¿qué quieren que les diga? Me echo a temblar. Bueno, ya saben ustedes que se ha declarado la guerra por el control de la Real Academia Española y afortunadamente pues hay gente movilizándose para denunciar al majadero que arremetió el otro día contra el presidente de la Real Academia Española. El presidente de la Real Academia Española es Muñoz Machado y el majadero que arremetió contra él pues es el paniaguado puesto a dedo en el Instituto Cervantes por Sánchez, es decir, el señor García Montero. Ayer salió Fernando Savater a denunciar el papel de García Montero. Escuchen.
El filósofo y escritor Fernando Savater ha afirmado que el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, actúa como un mandado del gobierno y que sus críticas al director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, responden a un intento de la Moncloa por colonizar la institución lingüística. Al juicio del pensador vasco, probablemente lo que ocurre es que ahora el gobierno quiere colonizar también la Real Academia, no sé con qué objetivo. Savater señaló: la RAE no es un centro de poder muy importante, pero supongo que el Ejecutivo quiere controlarla para evitar que el próximo responsable de la entidad no sea afín al gabinete de Pedro Sánchez. En declaraciones a Servir Media, Savater se refirió así a las palabras de García Montero, quien recientemente cuestionó la preparación y la gestión de Muñoz Machado al frente de la RAE. El director del Instituto Cervantes había afirmado que el académico es un catedrático de Derecho Administrativo, experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias. Ante estas declaraciones, la RAE emitió un comunicado expresando su absoluta repulsa por unos comentarios que calificó de ofensivos e incomprensibles. Bueno, pues si una virtud tiene Sánchez, si algo positivo tiene, pues es que como Sánchez es un mediocre, un incompetente, muy autócrata, muy carente de escrúpulos, pero es un mediocre y un incompetente, con lo cual, ¿de quién se rodea? De mediocres e incompetentes, así que pues manda a este propio, al que ha colocado en el Instituto Cervantes, a atacar a Muñoz Machado. Y hombre, pues García Montero, ¿qué quieren que les diga? Recuerdo una vez hace muchísimos años en el Ateneo de Madrid, cuando la izquierda trataba de tomar el control del Ateneo, que al final lo logró. Recuerdo en una asamblea de socios, pues estaba la junta, que por aquel entonces estaba presidida por el arquitecto, creo que era Chuecagoitia, y entre los miembros de la junta estaba el filósofo Julián Marías. Y en el público pues estaban los típicos reventadores de extrema izquierda, y entre ellos uno con un silbato. Estaba todo el rato, mientras intentaban hablar los miembros de la junta, mientras intentaba hablar el presidente del Ateneo, estaba con el silbato. Pi, 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 pi. Bueno, aquello era un espectáculo. Y en una de estas, Julián Marías toma la palabra, y este del silbato, porque era un mindundi que posiblemente pues lo más importante que había hecho en su vida era, pues yo qué sé, salir a la compra por encargo de su madre, me coge y le dice: cállate, filosofillo. Aquello se me quedó, yo por aquel entonces era muy joven, y aquello se me quedó grabado en la mente, ver a un pedorro, a un mindundi llamar filosofillo a Julián Marías. Qué atrevida es la ignorancia, ¿no? Bueno, pues con lo de García Montero me queda un poco igual. Ver a García Montero, que es efectivamente, como denunciaba ayer Pérez Reverte, un mediocre y un paniaguao, arremeter contra Muñoz Machado. Cállate, filosofillo. En fin, que cuando hay un autócrata en el poder, pues para llegar a ciertos puestos, pues lo que hay que saber es simplemente lamer la bota. Bueno, no sé, supongo que la gente como García Montero, que está dispuesta a aceptar ese tipo de puestos y encargos, pues disfrutará lamiendo botas, porque si no, no entiendo tampoco muy bien la ganancia. Bueno, en España parece que el narco campa a sus anchas. Desde que ha llegado Sánchez es una cosa espectacular. El narco parece que tiene barra libre. En Chiclana, pues resulta que le incautan a los narcos una lancha y 3.000 litros de gasolina, y van los narcos y los recuperan. Escuchen. Un grupo de ladrones ha asaltado el depósito de la policía local de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, donde se almacenaban efectos intervenidos en operaciones contra el narcotráfico. Los delincuentes rompieron las vallas de seguridad y sustrajeron una embarcación tipo lancha, 2 motores fuera borda y 120 garrafas de gasolina, equivalentes a unos 3.000 litros de combustible. Todo el material robado había sido incautado recientemente a organizaciones dedicadas al narcotráfico y al contrabando de combustible, conocidos como petaqueros. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de Andalucía sostiene que el robo habría sido cometido por los propios narcotraficantes. Por la forma en que se han producido los hechos y al haberse incautado el material en los días previos, es muy probable que hayan sido los mismos narcos y petaqueros quienes han vuelto a por lo suyo, señalaron. Desde el sindicato y el propio cuerpo policial se denuncia la falta de medios, seguridad y personal para hacer frente al aumento de la actividad delictiva en Chiclana y en el conjunto de la provincia de Cádiz, donde la presión del narcotráfico sigue en aumento.
pero tenemos buques de la Armada que enviamos a escoltar a etarras para que vayan a Palestina en crucerito por el Mediterráneo para tratar de vomitar su odio nazi contra los judíos. Ah, pues está muy bien, ¿no? Para eso sí tenemos, pero para combatir al narco en el sur, pues parece que no hay demasiados medios, porque el narco se mueve a sus anchas. Y ojo, porque se están produciendo dos fenómenos enormemente preocupantes. Primero, la infiltración del narco en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ya hemos visto los arrestos de todo un jefe de la unidad de blanqueo de la UDEF en Madrid y todo un jefe de la comandancia de la Guardia Civil en el puerto de Valencia. Por un lado, infiltración, y por otro lado, desembarco de mafias extranjeras, y en concreto de la mocromafia y de las mafias suecas en todo el sur español. El otro día se producía un asesinato por parte de sicarios suecos de origen magrebí, o no sé, de algún país islámico, en Marbella, y ya hemos visto cómo la mocromafia pues opera aquí en España, incluso hasta el punto de, por encargo de Irán, intentar matar a todo un ex vicepresidente del Parlamento Europeo, a Alejo Vidal Quadras. La pregunta es ¿hasta qué punto está infiltrado el narco en la estructura del Estado? ¿Llega hasta qué nivel en el Ministerio del Interior? ¿Hasta qué nivel en el gobierno? Ya saben ustedes que El Salvador era uno de los lugares más peligrosos del mundo, y ahora, pues sin embargo, pues es uno de los países más seguros. San Salvador es una de las ciudades más seguras del mundo ahora, gracias a que llegó un señor que se llama Bukele y que, pues, hombre, manteniendo mediante el recurso a un método que no me termina de convencer, que es el mantenimiento de un estado de excepción permanente, pues ha construido cárceles de máxima seguridad, ha desmantelado todas las bandas juveniles, todas las maras salvatruchas y demás, y ahora ya pues se puede pasear por San Salvador sin que te violen, te asesinen, te maten, te secuestren, te roben. Y decía Bukele algo que tiene toda la razón. Cuando en un país hay un determinado tipo de delito generalizado y no se acaba con él, es invariablemente porque los cómplices de los delincuentes están en el gobierno. Y yo creo que tiene razón. Los gobiernos tienen poder suficiente para acabar con los problemas, y si no se acaba con los problemas es porque de algún modo se benefician de esos problemas, bien poniendo el cazo, bien manteniendo una presión social sobre la gente que les pueda ser útil a la hora de manipularla. Hay muchas más formas en que la delincuencia puede ser útil para políticos sin escrúpulos. Bueno, les hablaba antes del cisma en la iglesia anglicana. Espectacular. 80% de los anglicanos han declarado que ya no responden a la iglesia de Inglaterra. Y les comentaba que ese cisma pues es reflejo de un cisma previo que nació en el campo de la derecha conservadora occidental. Cisma que ha llevado a que la derecha conservadora tradicional haya desaparecido en Estados Unidos, esté desapareciendo en Inglaterra y en Francia, y en Alemania pues no ha desaparecido, y de hecho gobierna la derecha conservadora en coalición con los verdes y con los socialistas alemanes, pero las encuestas muestran que va camino del sumidero también. Y hay alguna encuesta curiosa, como por ejemplo las encuestas en la región de Sajonia-Anhalt. Allí no es que el soberanismo esté como primera fuerza, que ya lo está en toda Alemania, es que se acerca a la mayoría absoluta en votos. Escuchen. Una encuesta del Instituto de Nuevas Respuestas Sociales, INSA, sitúa al partido Alternativa para Alemania en su nivel de apoyo más alto hasta la fecha en Sajonia-Anhalt. El sondeo, encargado por el diario News y realizado entre el 7 y el 14 de octubre de 2025,
a 1.000 votantes con derecho a sufragio, otorga a la formación un 40% de intención de voto, 10 puntos más que la encuesta de junio. En contraste, la CDU registra un descenso significativo, cayendo hasta el 26%, 8 puntos menos que en el anterior estudio. Por detrás se sitúan la izquierda con un 11%, el SPD y el BSW con un 6% cada uno, mientras que el FDP y como los verdes obtienen apenas un 3%. Este panorama haría que la CDU solo pudiera formar gobierno mediante una amplia coalición con varios partidos de izquierda, incluyendo a la izquierda, el SPD y el BSW. La AfD también lidera la preferencia de las elecciones directas simuladas para el cargo de primer ministro regional. Si los ciudadanos tuvieran que elegir entre Sven Schulde de CDU y Ulrich Sigmund de AfD, este último se impondría con un estrecho margen del 22% frente al 21%. Sin embargo, un 33% de los encuestados rechazó a ambos candidatos y un 21% aún no tiene una opción definida. Bueno, pues las tendencias son las que se están produciendo en todos los órdenes de la sociedad. Por eso resulta tan, pues no sé si ya calificarlo como llamativo o calificarlo como estúpido el posicionamiento de algunos que parecen no haber entendido de qué va la película últimamente en todo el mundo. En todo el mundo estamos asistiendo a una recomposición de la política porque la derecha, el lado conservador, llámenlo ustedes como quieran, ha dicho hasta aquí hemos llegado. Y eso se está traduciendo, como les decía, en la aparición de partidos soberanistas, en la toma de control de los partidos conservadores por nuevas fuerzas de la nueva derecha, de la derecha soberanista, como ustedes lo quieran llamar. Y no hay ningún motivo, argumento o cosa que haga prever que la tendencia vaya a invertirse. Es imposible. Lo que se ha producido es una conversión de las cúpulas del conservadurismo a la progresía. Los partidos conservadores tradicionales han empezado a defender las mismas mandangas destructivas que los partidos de la izquierda progre, todas las ideologías de género, agendas 2030 y tal. Se ha producido una cooptación de las cúpulas. Bueno, y ante ello pues hay una rebelión de las bases en todo el mundo, y eso va a ir a más, y es imposible pararlo. Entonces pues hay algunos que todavía se quieren situar en una especie de posición intermedia, bueno, porque se sitúen en lo que les dé la gana, porque son esfuerzos condenados al fracaso. Y por cierto, los esfuerzos inútiles provocan melancolía. En Alemania pues se ha intentado parar a la derecha soberanista mediante el antinatural procedimiento de aliarse populares y socialistas. Bueno, es natural desde el punto de vista de las cúpulas que se alíen, si son lo mismo, si defienden lo mismo, si gobiernan juntos en Bruselas. ¿Por qué no se van a aliar? Pero claro, eso es lo que opinan las cúpulas de los partidos conservadores. Las bases dicen, pues tío, yo para esto no te voté. Es más, es que no quiero que defiendas eso. Es más, quiero que ataques eso que estás defendiendo. Quiero que ataques la Agenda 2030, que ataques las ideologías trans, que ataques las ideologías de género, que ataques todo el tema de la invasión migratoria. Bueno, el mercado político es un mercado, y cuando quedan consumidores huérfanos, pues rápidamente se buscan otra marca que comprar. Y durante un tiempo se ha acariciado en Alemania la idea de intentar ilegalizar a la AfD, al Partido Soberanista. Pues lo tienen crudo. ¿Cómo demonios ilegalizas a un partido que en estos momentos, en una región como Sajonia, con toda la carga simbólica, tiene ya el 40% de voto? Un partido que duplica al segundo en votos. ¿Cómo ilegalizas algo a lo que ya vota 1 de cada 2 sajones? Es imposible. Vamos, o sea, revienta la democracia. Con lo cual, ¿qué va a hacer la derecha conservadora alemana? ¿Va a continuar por la linde progre? Pues les hago un spoiler, sí, va a continuar por la linde progre. Es lo que ha pasado en los demás países europeos.
continuarán camino del despeñadero y para cuando quieran detenerse justo antes del abismo, pues ya será tarde, porque ya les habrá comido la tostada el Partido Soberanista. Ejemplo, lo que ha pasado con el Partido Conservador en el Reino Unido, que pues solo ha rectificado cuando ya era tarde, porque ya el partido de Reform UK les ha sobrepasado y les duplica el número de votos, con lo cual ya da igual que rectifiquen o que no, están condenados a la desaparición. Y la CDU de de Merz en Alemania, pues 3/4 de lo mismo. Y por cierto, el PP en España igual, vamos con un poquito más de retraso, pero vamos, su futuro es ser extraparlamentario como la derecha francesa. En época de revolución solo hay dos posturas que sobreviven: el revolucionario y el contrarrevolucionario. Los que están en medio les disparan desde ambos bandos. Bueno, pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8.